Hola, ¿qué tal, compañeros? Me presento, soy Carolina Brito Salas, estudiante de la carrera de enfermería. Y bueno, el día de hoy les vamos a presentar el tema de la pornografía con un enfoque dentro del área de psiquiatría. Esperamos que sea de su agrado, que toda la información que se les va a brindar los pueda orientar, les pueda brindar algún tipo de aclaración sobre alguna duda y también les pueda ayudar a entender un poquito más sobre el tema. Bueno, los dejamos con este contenido y pues nada, que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Esperando que estén teniendo un grandioso día, quisiera tener el placer de presentarles a la profesora Lourdes, quien nos va a dar una breve explicación de los daños psiquiátricos que puede tener la pornografía en nuestra vida. Adelante, profesora. Gracias, Sergio. Hola, buenas noches a todos. Yo soy María de Lourdes Rico González, soy docente de la Facultad de Enfermería, licenciada en Enfermería y posgrado en Ciencias de la Salud. Entonces, les agradezco que me hayan invitado para platicar un poquito acerca de este tema. No, profe, le Como que- agradecemos a usted demasiado el tiempo que nos está ofreciendo. Nuestro tema es básicamente la pornografía y dentro de su rama es cómo influye la conducta humana directamente en trastornos o como tal en el desarrollo de la sexualidad humana. No sé usted qué opine acerca de, o sea, su opinión general de la pornografía. Sí, Caro, gracias. Mira, en realidad, bueno, como tal la pornografía no se considera de manera general, ¿no? Ni siquiera está dentro de eh, de los trastornos, ¿no? Del DSM-5, que es esta clasificación de las enfermedades mentales. No obstante, dentro de la pornografía están las parafilias, ¿no? Que esas sí ya se consideran, pues, desviaciones como el fetichismo, el voyeurismo, etcétera, ¿no? En realidad siempre se ha visto, o ese es mi punto de vista, siempre se ha visto desde el ámbito negativo, ¿no? Y esta connotación negativa tiene que ver con muchos factores y con muchas cuestiones. Eh, con cuestiones de violencia, con cuestiones de, por ejemplo, rupturas sentimentales, con cuestiones de vacío existencial de las personas que hace que pues se acerquen, perdón, a, pues a consumir o a ver pornografía, ¿no? Hasta las cuestiones culturales, sabemos que somos una población en su mayoría pues católica, ¿no? Entonces, estas creencias que nos, ya sea aprendidas, ¿no? Por nuestras familias o por nosotros mismos con el paso del tiempo, pues nos hacen tener una idea, pues a veces yo siento que sí equivocada de la pornografía. Am, Cuando esta no sobrepasa, ¿no? Los límites de la privacidad de las personas, de sus derechos, de su consentimiento, ¿sí? Esta puede tener algunos beneficios dentro del desarrollo sexual de las personas y sobre todo principalmente de los adolescentes, porque las estadísticas dicen que ellos son los que consumen más pornografía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista del desarrollo de la sexualidad, pues la pornografía, fíjate que puede ayudar a eh, como aumentar la seguridad, ajá, en la cuestión del desempeño sexual, por ejemplo, ¿no? A sentirse más seguros sobre las prácticas que se llevan a cabo y cómo se llevan a cabo. Puede aliviar, muchas veces puede, o se considera que puede aliviar el estrés, ajá, el estrés académico, el estrés del trabajo y bueno, el estrés en general, ¿no? Entonces es una forma de aliviar esas tensiones muchas veces que las personas tienen. Eh, Incrementa la satisfacción sexual también porque hay un conocimiento acerca del cuerpo y de las prácticas sexuales, ¿no? Entonces, cuando no se vuelve una adicción, cuando no altera, ajá, tus esferas de la vida laboral, académica, etcétera, es decir, que no estés pensando solamente en pornografía,
Yo creo que sí puede tener beneficios, solo que hay como una línea muy delgada entre cuándo se vuelve adicción y cuando una persona puede mirarla eh, para relajarse como conocimiento, ¿no? O para desarrollar nuevas formas de vivir la sexualidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido pudiera tener una connotación positiva o beneficios, ¿no? Pero sabemos que hay muchos prejuicios acerca de esta, de cómo se ve, de cómo la ve la gente, sobre todo hablábamos de la cuestión cultural, ¿no? Donde el sexo se ve solo como una forma de reproducción, ¿no? Como una forma de placer, ¿no? Entonces, creo que tiene muchas aristas y tiene que ver con estas cuestiones, pero definitivamente impacta en el desarrollo sexual de las personas, ya sea para bien o sea para mal. Creo que esa sería de manera general un poco mi percepción de la pornografía. Ok, profa, entonces usted sí podría decir que la pornografía se puede utilizar de manera educativa como un método didáctico, sin embargo necesita más control del tipo de material que se reproduce y también de la manera en la que se educa con él. Sí, definitivamente hay que tener límites en el sentido de, por ejemplo, pornografía infantil, perdón, pues es un delito, obviamente, ¿no? Entonces, ahí sí no hay ni que, no hay punto de discusión, ¿no? No obstante, cuando este material, ¿no? Que está explícito, donde hay consentimiento, donde se está respetando la libertad de las personas de difundirse o de expresar la sexualidad de esta forma, yo pienso que puede ser un elemento educativo, pero no en solitario, sino con la guía de una persona, de un adulto, porque al ser consumida, sobre todo en la etapa de la adolescencia y a lo mejor en la adultez joven, es una etapa, sabemos que es de transición, entonces una persona es muy susceptible por todos los cambios que están sucediendo, no solo en su cuerpo, sino en su mente, en los planes de vida que él tiene, ¿no? Entonces se dice que es una etapa de vulnerabilidad o susceptibilidad, y si no cuenta como con la guía, ¿no? De una persona eh, eh, con más experiencia, en el sentido de saber cuándo poner límites, de saber el objetivo específicamente para qué se utiliza o para qué se quiere ver la pornografía. Cuando no se tiene control sobre eso, creo que es muy fácil que los adolescentes inicien por curiosidad, pero que terminen volviéndose en adicción. Entonces sí puede ser un material educativo en ese sentido, pero siempre llevado con la guía de un profesional, ¿no? Creo que esa sería una parte importante y no perder de vista el objetivo, ¿no? O sea, si tiene que ver con una cuestión educativa, si tiene que ver para aumentar mi placer sexual, ¿no? O sea, está bien, pero siempre saber cómo ese objetivo y esos límites, hasta dónde yo voy a llegar al consumir pornografía. Y que esto no afecte mis otros entornos de la vida, ¿no? Que no afecte mi productividad, en la forma en que me enfrento a otras situaciones, etcétera. Entonces, creo que este punto es importante. Sí, sí puede ser educativo, pero siempre tiene que ir acompañado de alguien que apoye este proceso educativo, obviamente. Muchas gracias, profesora. De acuerdo a la información que nos proporcionó al principio, usted menciona un uso terapéutico de pornografía como un relajante, un desestrés de la vida cotidiana. Sin embargo, si lo tomásemos como parte de la curva de la respuesta humana, encontraríamos el grado que es excitación, que es en donde músculos y sistema nervioso se encuentran tensos. Es necesariamente que se llegue a la masturbación o se llegue a un orgasmo para poder explotar esta excitación, porque si no, de lo contrario, en lugar de relajarnos, las personas se pondrían más tensas. Sí,
Lo que pasa es que creo que también tiene que ver con esta cuestión de cómo vemos más bien no cómo vemos, sino cómo se vive la sexualidad. Porque, por ejemplo, esto que mencionabas es cierto, o sea, si yo no llego al orgasmo, ¿no? A través de la masturbación o de la masturbación y de estar viendo un contenido pornográfico, ¿no? Pues a lo mejor, como dices tú, en lugar de que me relaje, pues me tenso más y me frustro, etcétera, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una cuestión de que es para cada persona la sexualidad y más allá de bueno, más bien dentro del aspecto del concepto de sexualidad, el acto sexual. Ujú. Creo que cuando a veces se piensa en sexo, se piensa solo en el coito, ¿no? En penetración, órganos genitales, ¿no? O ano, pene, vagina, ajá, o o en el coito como tal, ¿no? Y sabemos que el vivir la sexualidad va más allá de eso, ¿no? Y que no necesariamente requieres tener un orgasmo para disfrutar de la sexualidad. Lo que pasa es que creo que tenemos esa idea de que el sexo solo es coito. Y no solo es coito, ¿no? O sea, el simple hecho del beso, de la caricia, ahí ya estás viviendo la sexualidad y puede ser tan placentero como tener un coito. Entonces, creo que depende de cómo veas tú o de cómo percibas tú la sexualidad. Si para ti es solo el acto coital, pues definitivamente a lo mejor no funcionaría como un relajante, ¿no? O como una terapia relajante, porque tú vas a estar presionado a que tienes que llegar a un orgasmo a través de la masturbación, ¿no? Ya sea individual o con otra persona, ¿no? No necesariamente a lo mejor tu pareja. Pero entonces está como y esa presión siempre en tu cabeza y siempre constante, y sabemos que eso hace que muchas veces pues ni siquiera se llegue al orgasmo, ¿no? Entonces, creo que dependerá de cómo percibas tu sexualidad y de lo que quieres lograr a través de el consumo de la pornografía. Ok, ok. Ok, profa, dentro de esto, lo que pasa es que nosotros estamos comentándolo respecto a la curva de excitación que se tiene dentro del proceso de respuesta sexual, pero del hombre no se considera la respuesta sexual femenina, dado que esta, pues es como, se le conoce que es como de múltiple picos. Ajá. Entonces, ¿usted diría que dentro de la pornografía la, la protagonización se la lleva el sexo masculino o el sexo femenino? Mm, generalmente, bueno, no lo sé con exactitud tal vez, ¿no? Pero bueno, lo que se ha visto generalmente es que el protagonismo se lo lleva el hombre, porque lo muestra, ¿no? Como una figura muy varonil, ¿no? Muy masculina, muchas veces muy agresiva, que lleva el control, ¿no? Muchas veces de la situación. Y a veces o generalmente la mujer puede mostrarla pues más sumisa, como más tímida, como que ella no toma la iniciativa y que está ahí o que se encuentra en esa relación o en ese momento como para complacer, ¿no? Más que para otra cosa. Entonces, esto la hace que se vuelva un objeto de deseo sexual, que es lo que vemos que se, em, que se exhibe no solo en el consumo de pornografía, sino pues a veces en muchas de las propagandas que hay sobre diversas cosas, ¿no? Entonces, creo que el protagonismo, entonces, en este sentido, es el hombre, ¿no? Por esa agresividad, ¿no? Podríamos llamarlo así, con que muchas veces eh, llevan a cabo este acto sexual, ¿no? Entonces, si la mujer se tiende más hacia la parte sumisa, pudiéramos
decirlo de esa forma, ¿no? Y también a veces depende de si se llevan a cabo ciertas parafilias, ¿no? Porque también eso pudiera depender el que haya un juego de roles, pero que no necesariamente sean las conductas propias de cada hombre y de cada mujer, ¿no? Por ejemplo, el masoquismo, ¿no? Donde a lo mejor pudieran invertirse los papeles, ¿no? Pero como con un objetivo de excitarse, ¿no? O sea, es decir, como fantasías de que a lo mejor el hombre tiene esta fantasía de que la mujer sea la que controle y la que le pegue y bueno, y que al hombre le guste este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, a veces en algunas parafilias, pues los roles pueden invertirse, pero creo que de manera general siempre o la mayoría de las veces es lo contrario, el protagonista pues es el hombre. Ok, profe, gracias. ¿Usted consideraría que, por ejemplo, ahorita ya tocando ese tema, visualizar este tipo de contenido nos llevaría a modificar nuestra, por ejemplo, nuestra orientación sexual o nuestros gustos en la manera en la que tenemos relaciones sexuales con la persona o simplemente o sea, no afecta nuestro comportamiento, sino solamente es parte de lo que nos gusta ver y no hacer? O sea, ¿usted no diría que lo determina? Mm, no lo determina, pero tal vez en algunas ocasiones sí influye, pero pensando nuevamente en que se presenta o que el consumo de pornografía se da en estas etapas de transición de la etapa adolescente a la etapa adulta, etcétera, y donde por curiosidad o donde el adolescente está iniciando a descubrir su propia identidad, lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿no? A lo mejor en ese sentido, la pornografía no determina, pero sí influye tal vez, ¿no? A lo mejor algunas veces este, a lo mejor él no había pensado ni siquiera a una persona, no había pensado ni siquiera en que a lo mejor pudieran gustarle, no sé, las mujeres o sea, más bien alguien del mismo sexo, ¿no? Ya sea hombre o sea mujer. A lo mejor ni siquiera lo había pensado porque socialmente, pues, a las mujeres tienen que gustarle a los hombres y a los hombres las mujeres, ¿no? Y no hay otra cosa. Y todo lo que haya fuera de esa conexión, pues ya se considera una desviación. Pero a lo mejor ni siquiera yo había pensado que pudiera gustarme alguien de mi mismo sexo. Entonces, am, siento que puede influir en esa búsqueda de esa identidad sexual, de esa preferencia sexual y de esa orientación sexual. eh, Hacia la persona que consume pornografía, ¿no? Eh, Creo que no lo determina, pero creo que sí pudiera estar influyendo y también a veces tiene que ver con la frecuencia con que la persona consume pornografía, ¿no? O el tipo de pornografía, porque puede ser con relaciones heterosexuales, puede ser con relaciones lésbicas, ¿no? O de otro tipo. Entonces, creo que dependerá de varios aspectos. No determina, pero creo que sí influye, pero por la etapa de la vida. Ajá, porque es una etapa donde se está buscando quién es cada una de las personas y esa etapa de vulnerabilidad puede hacer que este, tal vez sientas inclinación hacia cierto gusto, hacia cierta preferencia, pero eh, no lo determina en su totalidad. Muy bien, Ok, profesora. profesora, gracias. Ay, Eh, Realizamos una entrevista a grupos de compañeros del área de las ciencias de la salud Ujú. y estas personas nos determinan que están de acuerdo en que puedan existir trastornos derivados del abuso del material pornográfico, pero ninguno de ellos logra darnos una descripción concisa de qué tipo de trastornos podría llegar a desarrollarse. ¿Podría usted decirnos algunos ejemplos de estos trastornos? Bueno, la
Como habíamos mencionado, ¿no? El consumo en sí no es, no se considera un trastorno dentro de las clasificaciones patológicas. Ya las parafilias sí, porque obviamente tiene que ver con la satisfacción de tener sexo con algún animal o con el cadáver o con un cadáver, etcétera, ¿no? O sea, eso ya se considera, pues sí, hasta cierto punto, creo que ahí le llaman anormal, ¿no? O una desviación. Pero hablando de pornografía en general, pues sabemos que esta es como una adicción, por ejemplo, el alcohol o las drogas, ¿no? Este consumo de pornografía. Obviamente, al principio se inicia con curiosidad, pero después a nivel neurológico empieza a haber una serie de transformaciones a nivel de, por ejemplo, de la dopamina, ¿no? Donde se incrementa este placer por ver las imágenes y que parece que requieres más, ¿no? Cada vez requieres más para sentir este placer, porque a lo mejor lo que veías al principio o la cantidad de pornografía que veías al principio, pues ya no es suficiente. Entonces, ahí empiezan estas situaciones de cambios a nivel neurológico y a nivel de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, esta adicción por ver más pornografía y de ciertas características, ¿no? A lo mejor primero son semidesnudos y después ya es sexo, le llaman ay, ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue. Hardcore. Ajá, sí, ¿no? De que ya es sexo muy salvaje, ¿no? Ahorita no recuerdo la otra palabra. Si no lo llevas a cabo, ¿no? O si no buscas esta pornografía que te haga, pues, sentir este placer que tú estás buscando, sí puede llegar a producir, por ejemplo, pues uno de los trastornos más relacionados con esto, pues es el obsesivo compulsivo, ¿no? Tienes una necesidad que es ver pornografía, ¿no? Entonces tienes esta obsesión o se vuelve obsesión y necesitas hacer algo al respecto este, para bajar estos niveles de ansiedad que te genera la obsesión, ¿no? Entonces, pues bueno, consumes pornografía. En ese momento, pues, sientes o te sientes aliviado, complacido, no tenso, no ansioso, etcétera, pero esto es un círculo, entonces vuelves a tener ansiedad y obsesión por volver a ver estas imágenes, ¿no? Entonces el TOC tiene que ver como, bueno, es un trastorno que está muy relacionado con esta parte. El TOC, los trastornos de ansiedad, por ejemplo, también obviamente muy relacionados al consumo de pornografía, ya de forma crónica, desmesurada, todo el tiempo, ¿no? También puede ser también algunos trastornos relacionados con la personalidad, por ejemplo, los de evitación o algunos de dependencia, ¿no? Donde sabemos que estas personas con este tipo de personalidades, bueno, les cuesta trabajo esta parte de la interacción social, tienen ansiedad, ¿no? Porque no quieren enfrentarse o no quieren convivir con otras personas porque se sienten inferiores, porque a lo mejor eh, no son de ciertas características, ¿no? Que a lo mejor el resto de las demás y eso les causa poca seguridad y baja autoestima. Entonces, una forma de compensar, ¿no? Esto que sienten o de aliviar más bien esto que sienten, pues es con el uso o con el consumo de la pornografía, ¿no? Entonces, estos trastornos de la personalidad característicos de las personas que son ansiosas, ajá, o que tienen estos miedos hacia muchas cosas, miedos irracionales, puede ser que lo utilicen como un factor para evitar sentirse así, ¿no? O para aliviar esa frustración que sienten por no sentirse cómodos en sus cuerpos o con lo que son o con el trabajo que tienen, ¿no? Entonces, en este sentido también, pues la pornografía te puede llevar también a cuestiones o está relacionada con trastornos um, mm, estos trastornos no dismórficos totalmente, pero sí con
con esta sensación de que físicamente, por ejemplo, no eres atractivo o guapa o guapo, que no tienes cierta altura, ¿no? Que, que no tienes una posición económica, ¿no? Específica, que no tienes cierto trabajo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que no tienes, ¿no? Que no tienes y que te repites que no tienes, también te llevan muchas veces a esta baja de autoestima y por tanto te llevan a cuestiones de depresión. Entonces, esta depresión nuevamente, igual que haces para aliviar esto, para no sentirte así, ¿no? Inferior a los demás, para tratar de evitar esta sensación, este dolor, pues ¿qué haces? Vas y consumes pornografía como una forma de alivio, ¿no? Es como si unas personas consumen pornografía, otras se drogan, otras toman alcohol, ¿no? Entonces, eh, cada persona es diferente, pero bueno, en este sentido también cuestiones de depresión, pues sí están muy ligadas a este consumo de este material por el alivio que sienten y porque les permitió olvidar, por lo menos momentáneamente, ¿no? Que se sienten tristes, que se sienten deprimidos, que están melancólicos, que sienten que no sirven para nada, ¿no? O sea, la pornografía o el consumo de la pornografía, pues les ayuda a aliviar todas estas emociones. Entonces, creo que en este sentido yo pudiera mencionar estas como algunas de los trastornos ligados a esta práctica. Ok, profesora, muchas gracias. Sí, era lo que se denotaba demasiado dentro de de las encuestas que realizamos, que justo lo que trataban más era la ansiedad social que tenía la persona por no cumplir con los estándares ya como programados por la industria de la pornografía. Sin embargo, nuestra opinión de nosotros es que yo creo que el tema de la pornografía está en manos de una mala industria y que se da más como a que sea ilegal, pero no toda es ilegal para mí. Y pues yo creo que por eso es más rechazada, ¿no? Porque piensan que toda es completamente ilegal y es lo que usted comentaba anteriormente. Algunas personas sí están bajo, pues sí son escenas consensuadas mutuamente, entonces pues no entra de eso, dentro de eso. Sin embargo, como usted mencionó también, lo de la infantil, esa sí es totalmente ilegal. Y también lo de las filias que había comentado también. Esas no sé si sean ilegales, pero yo quiero pensar que sí. Pero pues tampoco son como permitidas dentro de la pornografía sana. Y ya, profesora, nada más queremos concluir con ¿usted qué opina? Si sabemos qué es la pornografía o solamente nos han educado para tenerle miedo. Yo creo que nos han educado en estos estándares de hasta puedo, bueno, no sé si sea correcto decirlo así, no sé si es la palabra correcta, pero puede ser que hasta esta crianza como un estilo de amenaza. Ujú. Es decir, no puedes ver esto, no puedes hacer esto, ¿no? O no puedes tener relaciones sexuales, por ejemplo, desde el ámbito religioso o cultural. No puedes tener relaciones antes del matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente respetables todas, ¿no? Pero al final sí infunden, o más bien sí repercuten, aunque uno piense que no, sí repercuten en tus relaciones, a corto o a largo plazo. Y entiendo que sea desde esta crianza de la amenaza, ¿no? Porque pues sabemos que vivimos en mundos totalmente distintos al que vivieron nuestros padres, ¿no? Que en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo como un poco más grande que ustedes, estas cuestiones de amenaza eran pues como muy constantes, ¿no? O eran algo así muy característico cuando empezaban a hablar de estas cuestiones de sexualidad, ¿no? Entonces, desde que no se habla abiertamente, ¿no? De la sexualidad y cómo es vivir una sexualidad sana,
hasta el hecho de cuestiones de amenazarte de que hagas o no hagas ciertas, o no practiques ciertas vivencias o ciertas conductas relacionadas con la sexualidad porque no es lo que dicta la norma social, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? En la forma en que se ha educado desde la sexualidad y que nos ha llevado a tener estos prejuicios o estos miedos también, ¿no? Sobre cómo se vive la sexualidad, qué es lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Finalmente, ¿no? A veces las personas terminan, dicen por ahí, ¿no? O sea, entre más te prohíben hacer algo, pues más lo haces, ¿no? Y a veces eso es lo que sucede con muchos adolescentes, ¿no? Muchos adolescentes y muchos adultos jóvenes se empiezan a entrar en estos mundos, ¿no? Del uso de la pornografía o del consumo de la pornografía. Y sobre todo ahora que ya es más por las cuestiones de internet y todo este avance tecnológico, ¿no? Es más fácil, ¿no? Como ubicar o tener recursos para ver pornografía y a lo mejor hasta menos o a bajo costo, ¿no? Antes, pues a lo mejor tenías que comprar, no sé, películas o ciertos cassettes, videos, no sé, ¿no? Y a lo mejor en alguna casa de algún compañero que no estuvieran los padres para que no se dieran cuenta, ¿no? O sea, como que era diferente y ahora es más accesible. Entonces, creo que también tiene que ver esta parte de cómo la tecnología ha hecho que esta práctica, ¿no? sea más consumida, pero que al final sigue teniendo estos estereotipos de que, pues de que es mala, ¿no? Y de que no se debe de llevar a cabo y que no debes de verla y etcétera, etcétera. Pero creo que tiene que ver con la forma en que fueron educados nuestros padres y después cómo ellos nos educaron y después cómo nosotros, a través del uso de recursos tecnológicos, pues a veces aunque no quieras a lo mejor, ¿no? La presión social de los amigos o de diversas situaciones, ajá, te hace que consumas o inicies en el consumo de la pornografía sin como un objetivo claro, ¿no? Es decir, ¿para qué la quieres ver? Hasta dónde yo como persona me voy a poner un límite de qué es lo que quiero ver, qué es lo que no quiero ver. Ujú. Y sobre todo que esté consciente que no se vuelva adictiva y que no impacte en otras esferas de la vida, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi punto de vista, Caro. Ok, profesora, muchas gracias, de verdad. Creo que ya nos orienta un poquito más a entender este tema y a que las personas que logren escuchar esta información lo logren entender un poquito, porque también ahora sí que nuestro público más inquieto fueron las personas que son padres, madres o personas ya mayores a 35 años. Y sí, justo, o sea, están más inquietos como por esa parte de que tienen el concepto de que toda totalmente es mala, de que es prohibida, de que está mal socialmente, de que no se debería de hacer y cosas así. Yo creo que nunca se usó de manera correcta con estas personas. Sin embargo, pues es todo un proceso de reeducación para, para ellos. Y, y pues nada, profa, o sea, de nuestra parte, a mí mínimo individualmente me oriento demasiado a entenderlo un poquito más y también a entender demasiado la diferencia entre la pornografía que se puede consumir y se debería de reestructurar y pues la que totalmente no. Y también conocer un poquito más los límites de su uso para justo no caer ante situaciones de ansiedad o de baja autoestima o generar algún trastorno, uno nunca sabe.
Sí, claro. Y ahorita que mencionabas esta parte, sí, puedo agregar algo muy rápido, aunque creo que lo mencionamos, pero esta cuestión de tener bien claro, ¿no? ¿Qué es la pornografía? Ajá, o lo que vemos en la pornografía, o lo que se ve en la pornografía, ajá, y la, y la vida real, vamos a llamarlo así, ¿no? O la vida de cada uno de nosotros, porque creo que a veces se extrapola lo que se ve en la pornografía y lo queremos traer a la vida, a nuestra vida o a la vida real, ¿no? No porque las personas que estén haciendo los videos o que se muestren en los videos no sean reales, ¿no? Pero al final, pues es como, es una película, tú puedes pensar a lo mejor que están actuando, ¿no? Entonces, creo que a veces también el problema es que se quedan las personas, ¿no? Con ciertas ideas de cómo debe conducirse el hombre, cómo debe conducirse la mujer, a veces estas conductas exageradas de gritos, gemidos, por ejemplo, ¿no? Y que si tú lo extrapolas a la vida real y resulta que no es como lo viste en la pornografía, pues entonces no te sientes como frustrado y desesperado y ansioso porque pues mm, piensas que a lo mejor la pareja con la que estás pues está mal, ¿no? Porque a lo mejor no hace lo que la chica de la película porno, ¿no? Entonces creo que hay que tener muy claro, si tengo el objetivo de ver pornografía, ¿no? Con fines, no sé, de placer, educativos, lo que quieras, tener muy claro que eso es la pornografía, es una cosa, es lo que veo en la película y está, ¿no? Pero que en la vida acá, pues las cosas muchas veces son diferentes, ¿no? Y que no todas los hombres y mujeres se conducen de la misma forma o se expresan de la misma forma cuando están o cuando están viviendo su sexualidad, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo muy, muy claro porque si no, comienzan mucho los problemas pues, de pareja y no hay relaciones estables y puedes inducir a que pues tengas a lo mejor múltiples parejas tratando de buscar lo que has visto en la pornografía, cuando en realidad pues tal vez nunca lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, creo que hay que tener claro que son dos puntos o dos visiones, por no decir dos mundos, ¿no? Son dos visiones totalmente diferentes y que no puedes extrapolar lo que estás viendo en un video, ajá, a tu vida porque las condiciones son diferentes, porque las personas son diferentes, ¿no? Y porque cada quien se expresa sexualmente de una forma diferente. Creo que eso es también importante decirlo. Sí, profe, justo lo que acabo de comentar, no, bueno, yo había leído dentro de todo esto que también se utiliza como inicio en pareja, en terapia de pareja, cuando no se llega a tener buena conexión con la pareja, van a terapia como pareja. Y el terapeuta, justamente hay bastantes terapeutas que utilizan este método que es ver pornografía de inicio para conocer, para determinar las actividades que les gustaría realizar y lo que no. Sin embargo, no es como que sea una terapia para toda su relación, porque también cuando la limitan a que sin esto no pueden llegar a tener intimidad como pareja, pues también ya no entra dentro de su uso sano, Ujú. pero pues como yo te digo que como todo, pues todo tiene límites y todo tiene sus riesgos a la hora de consumirlo. Incluso las cosas totalmente sanas tienen sus riesgos al consumirse en exceso. Entonces, Así es. pues sí, fue esa parte, lo que usted acaba de comentar, lo de pareja, y sí, se ha visto demasiado en estudios que justo se utiliza para terapia en pareja y poder como tener más conexión y confianza con las parejas. Así es, Caro. Sí, definitivamente. Siempre em, es conocer, ¿no? Será importante conocer qué puedes utilizar, ¿no? Este tipo de recursos, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque al final, pues es material. Este, pero siempre creo que teniendo claro para qué lo quiero, ¿no? Ya sea como una forma de placer, como una forma de terapia, ¿no? Como dices, como bien mencionas, en las relaciones de pareja ante alguna situación o ante algún problema. Y obviamente, pues siempre cuidando este aspecto de
de no caer en cuestiones ilegales, ¿no? Creo que esa parte es importante también, ¿no? Hablábamos de la pornografía infantil, que pues obviamente eso es algo que está totalmente penado por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que hay que conocer, ¿no? Hay que saber, hay que ver, pero siempre con un objetivo en particular, siempre pensando en los límites, ¿no? Hasta dónde es sano hacer uso de esta. Para cada quien a lo mejor habrá personas que no ven un punto de vista sano en esto, habrá personas que sí lo vemos, ¿no? Entonces, creo que también es respetable la opinión de todos, pero si yo como persona voy a consumirlo, pues hasta dónde es sano, ¿no? Y que no impacte en otras circunstancias de mi vida y que se vuelva la pornografía el centro o la atención de todo. Ahí sí ya, eh, pues no lo estoy haciendo de una forma saludable y puedo impactar en mí, ya decíamos, pero pues también en mi alrededor, ¿no? En mi familia, en a lo mejor hasta problemas familiares que me lleven a una separación, que me lleven a que me despidan del trabajo, ¿no? O sea, ya cuando se va o cuando se afectan otras esferas, pues ya no podemos hablar de una cuestión saludable, ¿no? Así es. Bueno, profesora, tenemos muchos puntos de vista similares. La verdad, también los estudios arrojaron varia de la información que nos ha proporcionado. Nos gustaría indagar mucho, mucho más en este tema porque sabemos que es un tema socialmente muy frágil, muy delicado de tocar. Inclusive lo notamos con nuestras entrevistas porque dimos la opción de hacerlo de manera anónima y de hacerlo de manera pública, y realmente las personas no se animan a tratar este tema de manera pública. Creemos que aún existen muchos tabúes dentro del tema pornografía, igual muchas confusiones, porque hay muchos aspectos que se mencionaron ahorita, como lo son las escenas eróticas, que no necesariamente es pornografía, y nos gustaría tener más capítulos sobre esto, inclusive con algunos especialistas más, como en el área de la sexualidad o en el área de la psicología, para que usted fuera partícipe de esto. También nos gustaría hacer una invitación a un debate que planeamos organizar, obviamente para un capítulo más de esto, y si usted nos da la oportunidad, quisiéramos volver a entrevistarla en muy poco tiempo. Sí, Sergio, muchas gracias. Sí, te agradezco la invitación y con gusto participaremos y estaremos apoyando. Como bien dices, es un tema como todo lo que engloba sexualidad, es un tema tabú y sabemos que viene desde nuestras creencias, ¿no? En muchas cuestiones que hemos aprendido y que nos han enseñado, desde la propia cultura y desde muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, son temas que aún no pueden hablarse abiertamente, públicamente tampoco, porque todavía está este prejuicio de, pues, ¿qué van a pensar de mí, ¿no? Al respecto. Entonces creo que hay que ir trabajando poco a poco en educar, en sensibilizar sobre todo, ¿no? Que son temas importantes que tenemos que abordarlos y porque en algún punto, ¿no? Todos los adolescentes y ahora los que somos adultos, ¿no? En algún punto creo que vimos o consumimos alguna pornografía, ¿no? Ya decíamos, no es necesariamente solo las escenas de desnudo, el acto coital, etcétera, ¿no? Está ahorita el sexting, por ejemplo, que también se considera parte de la pornografía, y muchas otras conductas, ¿no? Que muchos jóvenes llevan a cabo ahora y y que pues hay que hablar de ellas. A veces se piensa que el hablar de esto incita a que las personas consuman, ¿no? Por ejemplo, en este caso pornografía, y la verdad es que no. O sea, puede ser que alguien que no lo ha consumido lo haga por curiosidad, ¿no? Y puede ser que alguien que lo ha consumido, a lo mejor un poquito más frecuente, pues reflexione acerca de por qué lo está haciendo, ¿no? Hablábamos dentro de, del área de la psiquiatría, ¿no? Que
los trastornos, de manera general, los trastornos asociados a pornografía, etcétera, cualquier otra afectación psicológica, ¿no? Pues tiene un porqué, tiene un origen, ¿no? Entonces, creo que el hacer reflexionar a la gente, ok, yo estoy consumiendo pornografía, ¿por qué lo estoy haciendo? Ajá. O sea, el simple hecho de preguntarte eso, ¿no? Generas reflexión y generas esta crítica que necesitamos, ¿no? Muchas veces sí es una forma de evitar ciertas situaciones, de aliviar a lo mejor algún dolor sentimental, alguna pérdida, ¿no? También puede ser, si es una forma de aliviar el bullying que me están haciendo a lo mejor en la escuela, de superar una ruptura amorosa, no sé, o sea, factores puede haber muchísimos y orígenes también, ¿no? Pero, pero creo que es válido hacerse la pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy consumiendo pornografía? ¿Qué es lo que busco al consumir la pornografía? ¿Qué tanto tiempo la estoy consumiendo? ¿No? ¿Cómo ha cambiado mi pensamiento, ha cambiado mi conducta, mi sentir desde que yo he consumido o de consumo pornografía, por ejemplo? ¿Está afectando otras áreas de mi vida? ¿No? Creo que hay que hablar de todo eso y no incitamos a que se consuma más, simplemente incitamos a la reflexión, ¿no? De por qué hacerlo si es que quiero hacerlo o por qué no quiero hacerlo y también es válido. Pero con gusto, Sergio, Caro, estaremos participando con ustedes en nuevas entrevistas, nuevas ediciones de este tema. Sí, profesora, muchas gracias. De verdad que le reitero que nos está orientando demasiado sobre esto. Y sí, ya abrió otros temas más que sí nos encantaría volver a tocar, como también es el tema de todo el contenido erótico, no el contenido pornográfico, sino erótico, que se confunde mucho. Entonces, pues lo estaremos tocando otro día. Muy Porque, bien. porque siento que la vamos a fatigar demasiado el día de hoy. No, no se preocupen, al contrario. Sí, Estamos profesor. pues para apoyar todos estos temas que sirven o que ustedes están visualizando o abordando, ¿no? Pues desde la forma educativa, ¿no? Aprender más sobre estos y a partir del aprendizaje que yo tenga, pues tomar mis propias decisiones, ¿no? Es lo importante. Sí, profesora, para orientar un poquito más a la sociedad y también a la comunidad universitaria, porque también nosotros considerábamos que las personas de nuestra edad iban a ser un poquito más abiertos respecto a este tema. Sin embargo, los datos que recolectamos nos dijeron lo contrario y en lo personal a mí se me hizo demasiado preocupante porque tal cual ahora somos la generación que está educando, porque ya lo estamos haciendo dentro de las hospitalarias, a las siguientes generaciones y a las que hay. Entonces, para poder educar hay que estar un poquito más educados nosotros. Y, y pues ya, profesora, es todo de nuestra parte y le queríamos agradecer demasiado. No tienen la idea de cuán agradecidos estamos con usted. Y que pase una excelente noche, profa. Muchas gracias. Gracias, igualmente, Caro, Sergio. Un gusto platicar con ustedes. Gracias. Como siempre, Muchas el gracias, gusto profesora. es nuestro totalmente, profa. Gracias, nos vemos entonces pronto. Sí, nos vemos, profa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Qué te pasa? Es que vi que mi hijo tenía unas revistas de pornografía y todo. Le digo, ¿y? Ay, ¿qué voy a hacer? Que no sé qué. Y le digo, oye, eres médico, primera. Segunda, dije, por muy cristiana que seas, dije,